porfa. Ahí empezamos a grabar, veamos. Okay. Ay, vemos las caritas, vemos las caritas. Voy a compartir, a ver cómo nos va. ¿Se ve? Yo creo que sí. Perfecto, Okay. perfecto. Bueno, la orientación en la práctica, en el contexto de la APS, tiene un nombre específico, teleenfermería, y vamos a pasar juntos a descubrir de qué se trata esta propuesta. Bueno, un saludo obviamente a todo el equipo docente que ustedes ya nos conocieron en la primera sesión, ¿cierto? Las 4 profes que vamos a estar compartiendo. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de acompañarlos en este proceso. Entender que esta práctica nos sitúa en un contexto especial. Estamos en pandemia, con ciertas restricciones y ciertos desafíos, y que no somos ajenos a lo que está pasando afuera, en el mundo, en Chile, en la región, por lo tanto, es parte de lo que nos toca vivir nuevamente, ¿eh? Subirnos al carro de esto del mundo. Nos impone una manera diferente de vivir, de relacionarnos, de comunicarnos y también de aprender, ¿ya? Hay un desafío de seguir adelante, obviamente, de seguir con nuestras vidas y nuestros planes, y en esto también su formación profesional. Les invitamos a ser parte de esta historia en la enfermería regional, desde la experiencia de una metodología innovadora, la teleenfermería. Algunas láminas que yo les voy a presentar son las mismas que fueron socializadas a las encargadas del programa cardiovascular de los 4 centros de la Corporación Municipal, de los 4 CESFAM. Así que esta información, de alguna manera, también es la que ellos manejan respecto a la actividad. El contexto está inserto en la asignatura, en el tercer nivel, en el control de en la práctica de atención abierta, el control de crónico. Existe una trayectoria de las enfermeras quienes están participando de supervisión de la práctica clínica con aplicación de un protocolo de gestión del cuidado en atención abierta para portadores de enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, habría un precedente desde la experiencia clínica. Por otro lado, nuestro estudiante, usted, cada uno de ustedes, son enfermeros en formación que se enfrentan a esta experiencia práctica bajo una supervisión docente y han adquirido previamente conocimientos teóricos diversos, orientados al cuidado integral del adulto y del adulto mayor. Por lo tanto, todos están en condiciones de asumir esta actividad. El contexto de la pandemia de COVID, en este contexto se realiza la práctica reconvertida a experiencias en base a nuevas estrategias, la teleenfermería, para lo cual se elaboró y se desarrolló un protocolo de gestión del cuidado a distancia que se llama teleenfermería, que vamos a pasar a conocer anexo 1. Este documento, esto es súper importante para que ustedes conozcan el origen y la fundamentación y lo que significa lo que está detrás de este protocolo. Es un documento que fusiona el documento original de la Escuela de Enfermería UB, que es una propuesta nuestra, lamentablemente no la hemos publicado, pero existe en el contexto de las otras universidades. La Escuela de Enfermería UB hace bastantes años empezó a elaborar el protocolo y se ha ido perfeccionando año a año. Este protocolo luego se fusiona, como decía yo, con otros elementos. Por ejemplo, hay una normativa interna del CACOR-MUVAL que da directriz al programa del adulto y del adulto mayor en el contexto de COVID-19, que fue emitida aproximadamente en marzo de este año. Y luego también recoge aspectos que se fueron trabajando localmente con los CESFAM, porque hay que entender que luego hay realidades locales de los cuales nos tenemos que hacer parte. Por supuesto, este protocolo también recoge una serie de información que corresponde a una revisión bibliográfica del contexto ministerio, experiencias nacionales respecto a telesalud, que les paso a contar de qué se trata, y experiencias internacionales. Teleenfermería es una propuesta que sí existe como tal, por ejemplo, referencia de España, en Latinoamérica, Argentina, Costa Rica y otros países también. Revisamos conceptos un poquitito para situarnos en de qué estamos hablando, ¿les parece? Telesalud. Telesalud es el contexto, el constructo que agrupa todas las experiencias que involucran el uso de las TICs, ¿ya? Y de ahí se desprende lo que habitualmente la gente asocia a telemedicina. Pero esto ha mutado en el tiempo porque se comprende que la telemedicina no se reduce al contacto médico con el usuario. Este telesalud que yo les propongo en este cuadro es lo que está respaldado en el Programa Nacional de Telesalud del Ministerio de Salud de Chile. Si ustedes buscan literatura, yo les puse una bibliografía interesante para que quieran explorar el tema.
hay algunos referentes internacionales, pero a su vez dentro del contexto nacional pudiera haber una modificación de estos términos porque de acuerdo del autor pudiera señalar otras especificaciones. Pero a modo general, contarles que telesalud tiene 3 grandes áreas: telemedicina, teleasistencia y teleeducación. En lo que es telemedicina, en términos generales, para no marearlos con tanta información, es toda la atención directa del médico y los otros profesionales no médicos. Está la atención ambulatoria de urgencia y quirúrgica, porque se usan otros medios a través de los cuales se puede asistir. Por ejemplo, si algún profesional está en ruralidad o no tiene manejo médico, él actúa, pero está supervisado a través de este medio por un médico remoto, y el médico, el urgencista o el especialista le está dando información para sacar adelante la situación puntual del paciente. Entonces es un monitoreo en vivo, sincrónico. También está el proceso de apoyo diagnóstico, por ejemplo, electrocardiograma, hay una infinidad de subespecificaciones de apoyo diagnóstico. El tema de la experiencia en Chile, para conocimiento de ustedes, parte con la implementación de teleinformes de tipo electrocardiográfico, y esto partió en el año 2005, ¿ya? De ahí hay un salto hasta el 2012, y de ahí se empieza 2006, 2012, y empieza a generarse una infinidad de alternativas, esto con la única intención de mejorar las brechas de acceso. En la teleasistencia tenemos telemonitoreo, teleseguimiento, teleorientación. Hay una experiencia, por ejemplo, en un CEFAM de Valparaíso, pero que es del servicio de salud, que ellos contrataron el servicio en convenio con una empresa que hace el monitoreo y están haciendo un programa piloto más o menos con 100 pacientes del cardiovascular, ¿ya? Y hay un sistema donde se le entrega al paciente y se le va chequeando monitoreos de perfil de presiones arteriales, valores de glicemia, y el monitor, el hemoglucotest, reporta, y etcétera, ¿ya? Hay varias instancias, y a nivel secundario existe con el paciente respiratorio, ¿ya? Hay unos equipos que se instalan, los CPAP, unos sistemas, no recuerdo el nombre técnico porque es cambio hospitalario, y también hay un reporte, y eso se envía al centro de contacto con el kinesiólogo y médico que están revisando los parámetros respiratorios. Bueno, una infinidad de alternativas. Por otro lado, existe la teleeducación. La teleeducación está dado en 2 versiones, por eso la flechita, tanto al usuario que recibe educación para la salud, pero al profesional en formación, que también tiene acceso a perfeccionarse a través de esta metodología. Existen otras variantes como teleinforme, electrocardiograma, radiografía, dermato, oftalmología, teleconsulta de especialistas, ¿ya? Por ejemplo, en algunos lugares existe aparte de los nefrólogos, hay teleconsulta, pero a lo mejor un equipo consultor tiene una situación específica en una región y llaman a su referente el especialista, y ahí va asesorando a los médicos, digamos, en terreno, en términos simples, que están a cargo de ese paciente, y les van dando instrucciones para asistencia específica, sin necesidad que el paciente se traslade a un centro de mayor complejidad para resolver. Y el telecontrol. Bueno, en ese parámetro, ustedes dirán, ¿dónde está la teleenfermería? Bueno, la teleenfermería responde a varios elementos. Cuando hablamos de telesalud, hablamos que la teleeducación es educar y es promover. En la teleasistencia es seguimiento de una situación de salud. Y en la telemedicina son controles de salud. Por lo tanto, teleenfermería es transversal. Por eso necesitamos definirla como tal. Y de hecho, la literatura de algunos referentes hablan de teleenfermería porque responde a estos 3 grandes grupos de interés. Bien, la telesalud entonces es un subconjunto, perdón, teleenfermería es un conjunto de telesalud y que se centra en la práctica específica, y está documentada y definida así por la Asociación Americana de Enfermería. Hacemos uso de las TICs o tecnologías de información y comunicación, pero en particular es muy importante que entendamos que esta metodología está pensada para un cuidado personalizado. No podemos dejar de pensar que está centrado en las necesidades específicas de nuestro usuario. No son situaciones estándar. Lo único que cambia es la vía de la interacción, pero el proceso enfermero, como nos vinculamos, sigue siendo individual en términos de lo que nosotros vamos a trabajar con el usuario. Oportunidad para la APS, la teleenfermería.
Actualmente las colegas en atención primaria en el contexto de COVID aplican telecontrol, pero solamente en contacto telefónico. Ellos están haciendo un seguimiento, pero están operando con ciertos criterios de riesgo, porque no dan cabida a todo, y además porque trabajan en rotativa de turno, es decir, algunas semanas activan los CEPAM y otras semanas inactivas o de teletrabajo en sus hogares. Y esto con la idea de rotar a los equipos y mantener la posibilidad que no todos se contagien al mismo tiempo frente a un eventual contagio. Para recordar, la comuna de Valparaíso tiene 15 CEFAM que dependen administrativamente de la corporación municipal y 2 que dependen del servicio de salud. Esto en términos administrativos, pero en términos técnicos todos dependen de las directrices del servicio de salud. Respecto a la Cormuval, en el contexto de la pandemia se abre la oportunidad para un monitoreo, seguimiento y educación sanitaria y reconexión de los usuarios al programa cardiovascular, mejorando algunos indicadores de adherencia y ofertando un acompañamiento. Y en esto quiero ser súper concreta, nosotros no vamos a solucionarle todos los problemas a las personas. Nosotros queremos finalmente reconectar, saber la situación actual, poder filtrar situaciones de riesgo para reconectar con prioridad, y nuevamente que el paciente adhiera al programa y veamos cómo seguimos en adelante, porque la verdad, chiquillos, que los mayores indicadores que llegan a urgencias son descompensaciones con accidentes cerebrovasculares e infartos que están aumentando. Aquí les mostramos los 4 CEFAM que están asignados, que nos entregaron a nosotros. No fueron elecciones, sino que nos entregaron estos CEFAM. La teleenfermería, entonces, si nosotros tratamos de transmitirle algo importante a cada uno de ustedes, es que si bien nosotros estamos pensando en hacer un control de crónico cardiovascular, quiero que consideren que primero, no es un control que tenga todas las herramientas y todos los elementos de un control tradicional, van a quedar cosas afuera, porque no se nos permite esta modalidad hacer, por ejemplo, un examen físico o una exploración e inspección de un pie diabético, ¿te fijas? Entonces, tenemos ciertas restricciones frente a esa realidad y también entendiendo que no tenemos la presencialidad para hacer toda la conexión in situ sincrónica para las derivaciones. Lo que nosotros proponemos es que usted en esta experiencia de enseñanza-aprendizaje esté potenciando, ojo lo que digo, potenciando, no está excluyendo las otras etapas del proceso, sino que potenciando la valoración a través de 2 puntos que ya había señalado en la presentación anterior. Análisis crítico del registro, que los datos del paciente, y anamnesis dirigida. Y copertinencia, es decir, que usted sepa qué preguntar y por qué lo está preguntando, ¿ok? O qué está valorando y qué sentido le da, qué peso le da esa información que va a recoger. Luego, obviamente, el desarrollo de habilidades, porque estas habilidades de comunicación siempre son necesarias tanto en la presencialidad, pero además un desafío en la virtualidad. Y por cierto, queremos aproximar a la experiencia de la teleenfermería. Para esto, entendiendo que muchos quizás pudiéramos estar también un poquito ansiosos, nerviosos, no sabemos cómo va a reaccionar el paciente ni lo que nos vamos a encontrar, es súper importante que usted maneje un poquito el pánico escénico y eso, ¿cómo lo logramos, la verdad? Y siempre se lo digo a los chiquillos cuando están en práctica. Si yo llego súper bien preparado, trato de estudiar bien, hacerme esquema, tengo mis apuntes a mano. Hay cosas que sí me tengo que manejar con dominio de información, otros a lo mejor no me los sé de memoria, pero tengo que ayudarme con unos apuntes, una libreta, unas hojas de fácil acceso visual de la información, ¿ya? Y eso te va a dar la posibilidad de estar un poquito más tranquilo para poder ir enfrentando la situación, cómo se va desarrollando en el contacto con el usuario. Y por otra parte, nosotros como hemos elaborado material específico, necesitamos que usted obviamente tenga conocimiento y dominio de esta información nueva. Los objetivos ahora de la actividad, es decir, ¿qué vamos a hacer, profe, entonces? Vamos a desarrollar el proceso de atención de enfermería a portadores de afecciones crónicas, pero con modalidad remota. Paulita, Específicamente, ¿qué vamos a hacer? hay Necesitamos... una pregunta. ¿Aló? Hay una pregunta. Ya, las preguntas las podemos dejar al final, porfis. Ah, ya. Porfis, gracias. Ya. Porque sí, yo me disperso, chiquillos, lo siento, se me va. Algunos aspectos, de objetivo específico. Identificar las situaciones de salud importantes, identificar los factores de riesgo
que son los más relevantes que puedo mirar, identificar en el momento concreto, específico que estoy ahí valorando, realizar una intervención, una aproximación, que es lo que yo creo que puedo resolver con lo que cuento en ese minuto de información. Una orientación quizás, una indicación o una indicación y alguna derivación, por ejemplo, y desarrollar una consejería educativa breve, súper puntual y concreta. Es como un llamado, de alguna manera es como un llamado de atención, un recordatorio, una recomendación. Y por último, identificar situaciones de salud emergentes, como por ejemplo nos va a tocar indagar qué ocurre la persona, si ella ha vivido la experiencia de COVID o está en un grupo de riesgo, por ejemplo. Esto, chicos, quiero que no se olviden que esto es de la actividad. Esto se complementa con los resultados de aprendizaje de la asignatura que ya se lo señaló la profe en la presentación anterior. La teleenfermería va a requerir recursos, plataformas Zoom, Meet, un celular con aplicación de WhatsApp y batería suficiente. ¿Por qué lo cuento? Porque es lo mismo que le vamos a pedir al usuario. Después les paso a contar cómo vamos a llegar al usuario, pero él tiene que tener la aplicación de WhatsApp porque vamos a hacer videollamada, ¿ya? El espacio. Por ahí estaba la consulta en el bloque anterior. Profe, ¿cómo hacemos en lugares donde hay mucha gente? Ojalá preparar el lugar, ¿ya? Dentro de los recursos que tengamos en nuestro domicilio, ¿ya? Ambiente ojalá con el mínimo de ruidos posible, si tienen algún audífono que les permita aislar un poquito el ruido. Evitar distractores, que ustedes puedan conversar con el papá, con los hermanos, mira papá, mamá, tengo una actividad, dura media hora donde yo necesito que ustedes me apoyen y ojalá pudiera ser posible que esté sin interrupciones, no sé, pegan un cartel en la puerta, le avisan antes a los papás, los hermanos más chicos, los llevan a alguna parte, inventan alguna, porque yo tengo niños chicos y sé que son súper espontáneos, entonces puede que ocurra. Ahora, si ocurre y alguien los interrumpe con naturalidad, lo vamos resolviendo, ¿les parece? Pero la idea es que al menos los ruidos los podamos manejar, porque va a ser videollamada, no sé cómo estará la conectividad, puede ser que el usuario tenga alguna discapacidad auditiva, puede ser que el usuario tenga interferencia en el lugar de donde se ubique, entonces el mensaje que vamos a tener que dar son frases cortas, concretas, quizás dar espacio a una frase, pausa, una segunda frase, ir chequeando si me escucha y me capta el mensaje, la idea de lo que le estoy diciendo. Son como algunas estrategias. Veamos la etapa de la actividad. Vamos a describir 4 etapas para que ustedes se imaginen cómo va a ser el recorrido de cada miércoles para ustedes. Una primera etapa es sincrónica con su profesora. Ahí se reúnen los 4. Voy a hablar de 4 o de 5, pero el grupo. Con la profe, vía Zoom, todos se reúnen porque individualmente la profe va a tomar los casos y va a empezar a revisar, por ejemplo, el pacientito 1, veamos el pacientito 1 y va a atender, no sé, invento, María. María va a atender al pacientito 1, venga María, conversemos, yo voy a estar trabajando la ficha, pero usted, María, me tiene que ir preguntando sobre el paciente, como usted ya prepara, tiene el marco teórico del control crónico, me va a preguntar a lo mejor, profesora, ¿y qué medicamento está tomando el paciente? Ok. ¿Por qué, chiquillos, lo tenemos que hacer? Es que usted verbalice sus inquietudes, porque la única persona que tiene acceso a la ficha AVIS es la profesora, y mediante el Zoom vamos a hacer el viaje en vivo por esa segunda plataforma, en definitiva. Por lo tanto, usted no tiene cómo interactuar directamente con la ficha, ¿ok? Eso por una parte. Y eso dura un tiempo acotado y después se termina ese análisis y la profe pasa al paciente 2. A lo mejor va a decir, ya Marco le toca, Marco va. Pero cuando ocurre cada ese análisis, los demás compañeros están atentos, muy concentrados escuchando, muy atentos. Porque puede ocurrir, ejemplo, que cuando le toque atender a Marco, a lo mejor tuvo problemas técnicos y no va a poder atender Marco al paciente. Pero como hay otra persona que estuvo escuchando, potencialmente todo el resto está preparado para atender al paciente de Marco. ¿Sí? ¿Me siguen por ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Ya, se escucha súper bien. Ok, entonces se fijan, eso necesito que haya un grado de flexibilidad porque no sabemos cómo está la conectividad. Entonces, todo tiene que estar potencialmente atento a los 3 casos de la jornada. La segunda etapa es solamente individual, es decir, no es grupal. Va a estar interactuando mediante videollamada el paciente, usuario, el estudiante y el docente. Y ahí se va a hacer el control.
que estimamos entre 20 a 30 minutos dependiendo de la situación, ¿ya? Pero no puede durar más que eso el contacto. Luego termina el contacto y el estudiante, en este caso, va a preparar el registro. El registro tiene dos detallitos. Un registro tiene que ver con que él describa por escrito, en un esboce, un proceso enfermero PES muy simple, cuál es la problemática prioritaria, cuál cree que son los relacionados que visualiza y cuáles son las manifestaciones que usted puede asociar al problema, qué es lo que le quedó. Y esto en términos muy simples, es decir, esto es lo que viví en el contacto con el paciente, cómo lo llevo a lo escrito. Ahora, usted se va a dar cuenta que en el control se hicieron algunas intervenciones, alguna indicación, pero cuando ocurra eso, posiblemente usted haga cosas directas o sea su profesor que también haga cosas en apoyo o para complementarlo a usted. Todo lo que ocurra, obviamente eso usted tiene que estar súper atento, tomando nota, y va a registrar. Entonces, cuando usted ordene la información en ese registro, en el momento autónomo, lo que queremos es que haga un proceso reflexivo y usted trate de interpretar qué ocurrió en la película que acaba de vivir, en definitiva, qué ocurrió, cómo ocurrió, qué se hizo y por qué se tomó esa decisión o se dio esa indicación, es decir, los argumentos. Esos argumentos y también visualizar, a ver, yo podría haber hecho algo diferente, también aplicar eso. Profe, hubiésemos hecho esto, quizás podríamos haber complementado con esto otro, también es válido. Si se fija en esa etapa 3 asincrónica, porque usted trabaja de manera autónoma, no nos estamos contactando, pero en la cuarta etapa, usted se vuelve a conectar con el profe y el resto de los compañeros, pero vamos a la otra plataforma que es el Meet, que eso no nos restringe de horario, y entonces la profesora puede, va a tener una flexibilidad de poder saber a qué caso y a qué estudiante le destina un poquito más de tiempo en el análisis y la retroalimentación, tanto de este control como del registro. Se me faltó algo. Cuando hablo del registro es que vamos a compartir con usted una plantilla, un formato, de lo que es el campo de llenado de la ficha AVIS, que yo creo que a lo mejor ustedes se recuerdan cuando vimos algunos en el adulto, en la preventiva, o quizás con el programa infantil. ¿Se acuerdan que el AVIS tenía un campo de llenado que era el MEA? Y tiene, por ejemplo, motivo de consulta, cierta anamnesis, ya. Lo que nosotros queremos es un poco imaginar que usted está haciendo el registro y entonces usted va a ocupar, el mismo campo de llenado y tiene que desarrollar creativamente la capacidad de registrar lo relevante y con capacidad de síntesis. Así que ese es un ejercicio para usted, que nos permite también ir retroalimentando para ir mejorando esas experiencias de registro, que es lo que el día de mañana usted va a tener que ejecutar tanto en el internado, en las prácticas siguientes. Entonces es un aprendizaje que puede ir iniciando desde ahora. El rendimiento, un poco para aclarar el rendimiento, es 1 a 1, es decir, cada estudiante tiene la posibilidad de atender un control bajo esta modalidad de experiencia. Si bien ustedes pueden pensar, pero profe, 1 es muy poco, profe, ¿cómo vamos a hacer si no me resulta todo lo que yo quería? No se preocupe. Nosotros queremos humildemente y con todo el cariño del mundo que usted se encante con esta modalidad de trabajo, que usted sienta que puede hacer algo por la persona y de seguro usted va a hacer mucho, ya escuchando al otro, va a ayudar mucho a esa persona, la va a acompañar por esos 30 minutos y lo más probable es que pueda hacer algo interesante, ¿ya? Ahora, si alguna situación no sale, entre comillas, no quiero hablar de ideal porque el ideal no existe, pero si tiene algún detallito y la profesora siente que usted necesita una segunda oportunidad, solamente por grupo tenemos la posibilidad de repetir 2 casos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Porque son 3 y 3 son 6. En las 2 jornadas totales son 6 casos a repartir entre 4 estudiantes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Por ahí se escucha bien? Sí. Gracias. Voy a pasar a la otra lámina. ¿Cómo nos vamos a un poco el detalle si es que alguno no me captó la descripción de las etapas? La primera etapa está centrada para la planificación del control, es revisión de la ficha. Cada caso tiene asignado 30 minutos y es el estudiante X, porque no tenía el nombre, el docente y los compañeros
atentos, tomando nota y escuchando. En la entrevista dirigida, usted ya tiene que haber tenido un manejo de protocolos del control y todos los anexos, así que usted los puede tener a mano, puede hacer, si no los puede imprimir, puede hacerse unos apuntes a mano, lo como usted le acomode, pero que usted tiene que ir tomando nota escrita. Yo les aconsejo que como va a ser con el teléfono, vean, porque hay que ser súper práctico, vean una superficie donde puedan apoyar el teléfono y ustedes cuenten con sus manos para tomar nota. Lo mismo que le estoy pidiendo a usted es lo que yo y cualquier profe tiene que hacer también, adaptar nuestro espacio y nuestro manejo para lograr tomar nota del control, ¿ya? Por otra parte, en la etapa 3 tenemos la formulación de estos registros, que es el periodo autónomo, y tiene una fracción de horario protegida, es decir, usted va a contar desde las 2:30 a las 3:30 para hacer ese registro individual. Y en la cuarta etapa nos juntamos con la profe nuevamente en grupo y se hace esta retroalimentación. Si se fijan, en el momento inicial del momento de la etapa 1 estamos todos juntos, en la etapa 2 todos los demás estudiantes están liberados de tiempo, o sea que igual hay una ganancia porque el estudiante que ya escuchó el caso de la revisión de la primera parte puede ir revisando, por ejemplo, a lo mejor guías clínicas, material revisado en clase, ay, escuché tal medicamento, lo voy a ir a revisar, escuché que el paciente dijo que, no sé, a ver, te invento, tuvo una hipoglicemia y resulta que relató que no comía esto, o el horario de la ingesta era tanto, y la insulina resulta, ¿qué dijo de la dosis de insulina? A ver, y voy a ir a revisar el material. Entonces, tienen esa chance de tener ese tiempo también para estudiar, ¿ya? Y el trabajo obviamente autónomo, aquel compañero que no le toque estar realizando el registro también tiene ese tiempo para estudiar la materia o profundizar algunos aspectos. Ya, voy a ver a la siguiente. Aquí están las profesoras, aquí están los SFAN asignados. Las personas que van con la profe Milena estarán trabajando en Quebrada Verde, la profe Aida con Las Cañas, la profe que les habla Paola con Padre Damián y Sandra Rodríguez con Reina Isabel. Estos CESFAN se ubican en Valparaíso. Yo no sé si los chiquillos y las chiquillas que nos escuchan ubican territorialmente Valparaíso. Se los coloco para que además ustedes en estos días, antes que entren en la práctica, no sé, en algún momento se entusiasme, busque por internet la ubicación, el territorio, vea el entorno, como ahora uno puede andar viendo los mapas y ver cómo es el entorno, para que conozcan el territorio. Quebrada Verde es de la Gran República de Playa Ancha, como le llaman. O sea, el territorio que abarca es muchísimo, ¿ah? Y tiene una diversidad de población. Las Cañas es como el vecino de nuestro Cerro El Litre en Valparaíso, que es donde estaba nuestra ex escuela. Padre Damián está en el límite entre Viña y Valparaíso, en Cerro Placeres arriba, ¿ya? Cerro Placeres. Y el Reina Isabel está como que en el corazón de la zona almendral, pero hacia el cerro, ¿ya? Entonces, es muy bonito que ustedes se vayan imaginando, yo soy de Valparaíso, por eso me animo mucho a contarles el territorio, porque las personas nos pueden relatar cosas del entorno y me gustaría que ustedes no estén tan desconectados con esa realidad. Hay rotativas, decía, la profe Manel les contó que hay 5 grupos y se van a ir rotando. Ahí están los números de estudiantes y ya hablamos de la presentación personal, así que no voy a detenerme en eso ahora. Esto es súper importante, chicos, quiero un poco contarles para que nos situemos, porque yo soy muy preocupada de lo que significa el tratamiento de los datos y de la normativa vigente, porque son datos sensibles. En términos generales, solamente para conocimiento general, hay un marco jurídico, hay normas vinculantes de responsabilidad legal que está orientada a prestadores y profesionales de salud. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos y no hacemos recae en el CESFAM. Por lo tanto, el CESFAM va a estar encima de nosotros cautelando el cumplimiento de todo esto, porque son ellos los que están expuestos ante la ley. No, otras normas vinculantes aplicables a la prestación de salud, específicamente cómo se actúa en prestación de salud, y todo eso lo resumí y lo detallé en otro paso. Y las no vinculantes, solamente para que conozcan, hay directrices internacionales, código de buenas prácticas que, por ejemplo, promueve la OMS. En las vinculantes, y aquí quiero que ustedes lo tengan claro, por lo menos esta lámina es la más importante, existe la ley,
la 20.584 que regula los deberes y derechos. Esta ley nos impone tener una atención bajo ciertas condiciones donde yo tengo que respetar la autonomía del paciente. ¿Cómo lo concreto? A través de la aplicación de un consentimiento informado, que cosas simples, acepta trabajar con nosotros, acepta en algún minuto o rechaza, y es válido que a lo mejor no quiera seguir el contacto, en algún momento puede cortar, no creo que no ocurra, pero que quiera cortar el contacto también es posible y debemos aceptarlo. El derecho a toda la información de manera transparente y también bajar las expectativas, porque en este control breve, aislado, único, porque no se repite con él, no podemos resolverle todo. Y el derecho a la confidencialidad y la privacidad de los datos. Entonces, cuando nosotros revisemos la ficha del paciente, si la señora se llama, te invento, Ana Cáceres, vamos a hablar de Ana. Y nos olvidamos de sus apellidos. Es Ana C. Y cuando usted entrega la retroalimentación al docente, el registro es de AC, como lo hemos trabajado históricamente en la escuela, ¿cierto? En casos clínicos se usa la sigla de la identidad. En la protección de datos de carácter personal, ojo, tiene que ver con el almacenamiento, tratamiento y transmisión de los datos. Por lo tanto, eso es súper importante. Usted tiene prohibido grabar, fotografiar y otros elementos más que van a estar reflejados en un consentimiento informado, dirigido a usted, a uno de usted, y que debe firmar antes de entrar a esta práctica. Y la ley, otro, que tiene que ver con documento electrónico. Luego, hay normas jurídicas, que un poco para que nos vamos situando, si el día de mañana usted tiene la experiencia de trabajar bajo este formato, que está contenida el Código Sanitario, ¿cierto? Que todos somos parte porque somos funcionarios de salud, y donde caben en el capítulo del ejercicio de la medicina y otros profesionales afines, y nos sitúa a nosotros. Por otra parte, el Código Civil de responsabilidad contractual, que también tiene que ver con los proveedores de salud. Y la última, del régimen de garantías en salud, que también tiene que ver con los prestadores. Y la no vinculante de la OMS, por ejemplo, que yo hacía referencia. Vamos hablando concretamente con nosotros. Ya, esta lámina ya es responsabilidad nuestra, el manejo nuestro. Lo otro era solamente de contexto y de cultura general. El acceso a la ficha, la responsable, como yo les decía, es la profesora, la enfermera docente, y revisa junto al estudiante. Facilita los datos y para la preparación de la etapa de planificación, ojo, resguardo de identidad. En el consentimiento informado, que es para los estudiantes, va a haber un consentimiento que todavía está en elaboración, porque estamos ajustando algunos elementos, después paso a detallar, pero es para usted, y ahí usted se compromete como estudiante universitario de la carrera de enfermería a no dar acceso a terceros de la información que reciba, ni a replicar, ni a guardar información, ni a grabar información del usuario. El consentimiento verbal que vamos a trabajar con el usuario está cautelado por el protocolo MinSal en telesalud, que la verdad que no requiere ser escrito, firmado en presencial, porque no hay ninguna actividad, digamos, de tipo invasiva, como algún proceso quirúrgico o una curación, algún procedimiento físico, ¿ya? Entonces, no es problema. El contacto, dijimos, mediante videollamada, la responsabilidad del registro. Finalmente, el registro que ingresa a la ficha del paciente también es responsabilidad de cada profe. Y el reporte de situaciones especiales que nosotros vayamos viendo en la cotidianidad del control, nosotros tenemos que ir haciendo los reportes cada vez que signifique. Y también va a haber otro consentimiento, lo puse al último porque es complementario, me refiero a un consentimiento escrito, porque a usted se le va a hacer llegar una especie de bitácora, de alguna manera un documento que pretendemos con uno o dos aspectos muy, muy concretos y específicos, recoger la impresión de la experiencia de teleenfermería, y va a tener la idea de poder el día de mañana nosotros recoger, procesar esto y documentarlo a través de docencia e investigación, ¿ya? Ustedes saben que toda esta metodología innovadora es interesante que el día de mañana pudiéramos reflexionar, hacer los ajustes necesarios. No sabemos cuánto más vamos a manejar el tema de controles virtuales, entonces la idea es que podamos ir un poco documentando esta experiencia para hacer los ajustes y las mejoras en el cambio. El consentimiento informado del usuario. Sandrita, ¿me pudieras compartir? Voy a dejar de compartir esta parte para compartir solamente para que ustedes conozcan, porque ustedes lo tienen que manejar
porque es lo que ustedes van a escuchar que la profe hace con el usuario, ¿ya? ¿Sandrita? Sí, estoy buscando para compartir. Ya. Porque, chicos, la idea es que usted entienda de dónde sale la primera verbalización que hace la profesora, que genera el primer contacto con el usuario, ¿ok? Hola, primero el protocolo. No, el consentimiento del usuario al paciente. Ya. Por fin, aquí son varios documentos. Por ahí van bien, chiquillos, cualquier consulta vayan anotando y las recogemos al final, ¿ya? ¿Ven bien? ¿Se ve chiquitito? ¿Se puede ampliar un poquito? Ahí, súper. Si se fijan, gracias Andrea, si se fijan, está identificando al usuario, la profesora va con ciertas frases más pequeñas y simples, tratar de situar al usuario, que es un control realizado en compañía con un estudiante bajo supervisión. Voy a ir detallando algunos elementos, no se los voy a leer textual, chiquillos. Que es una actividad sin costo, que estamos en convenio con el CEFAM específico, que él está siendo seleccionado de una lista de usuarios del cardiovascular, que estamos interesados en conocer su situación, tratar de poder hacer un control complementario al que venía haciendo en el programa tradicional del consultorio. La idea es orientar y orientar en el manejo de la enfermedad, resolver dudas, que no podamos responder toda la situación, pero al menos en lo más prioritario, que todo el registro va a estar respaldado en su ficha clínica para conocimiento del equipo de salud, que esto no reemplace, sino que es complementar el control, que le vamos a pedir compromiso para que él pueda seguir, y en eso le pedimos ayuda a ustedes, porque en algún momento de la entrevista ustedes tienen que pedir que ojalá todo lo que ustedes le están recomendando, él pueda comprometerse de alguna manera para llevarlo a la práctica. Por eso tienen que ser recomendaciones súper reales y concretas, ¿ya? De ahí vamos a ir viendo después en el taller de la tarde a qué nos referimos con eso. Obviamente, si en algún momento él quiere no participar y se siente incómodo, no quiere, no le gustó y rechazar y dejar hasta ahí la atención, también es posible de hacer. ¿Se fijan? Esto para que conozcan ustedes que es lo que se va a plantear de manera muy amena a través de una conversación, porque entiendan que el adulto no ha tenido esta experiencia antes, por lo tanto, también hay que hacerlo de manera muy sutil, pero planteando todos estos elementos. Gracias, Sandrita. Ya. Ese sería nomás. Yo voy a seguir con la presentación. Pau, ¿sigo con otra? No, voy a seguir yo con la presentación. Ya. Después les quiero contar, solamente para que ustedes conozcan, yo creo que es importante transparentar eso, chiquillos, porque esto que aparentemente está ordenadito y llegar y hacer, ha generado una etapa de procesos de planificación que todavía está en desarrollo. Les quiero contar que hay un trabajo detrás súper minucioso. Y yo creo que es importante, ¿saben por qué lo quiero compartir con ustedes? Porque el día de mañana ustedes como futuros colegas a lo mejor van a tener que tomar decisiones, y van a tener que ser creativos, y van a tener que buscar formas de elaborar o de plasmar en procesos de gestión ciertas cosas. Yo creo que es bonito también compartir esto, ¿ya? ¿Qué se va a realizar de manera previa, antes que nosotros nos llegue la información del paciente agendado? Va a haber el apoyo de dos profesoras, una de ellas es la profe María Inés Johnson, nuestro angelito que nos va a ayudar en esto. Va a haber un acceso a una base de datos de la población bajo control, del cardiovascular de todos los CEFAM. Imagínense, para que tengan una idea, como es la frase de la muestra un botón, Quebrada Verde tiene 7.000 y algo pacientes bajo el control cardiovascular. Obviamente no vamos a llegar a identificar los 7.000. Entonces la enfermera de ese CEFAM está haciendo una subclasificación y con esa base de datos un poquitito más ordenada, no sé, con criterios de priorización, etcétera, vamos a acceder a una base de datos. Tras ella ya se elaboró un borrador de un flujograma. ¿Qué es lo que deberíamos ocurrir? Filtrar, pues chiquillos. Entonces, hay que identificar a los usuarios que tengan celular vigente. Porque no sé si ustedes ya han tenido la experiencia, por lo menos algunos que estuvo conmigo en el primer año, cuando uno llamaba a los pacientitos para EMPAM, cuesta un mundo. O sea, tú puedes tener, no sé, 20 llamadas y te resultan 3. Entonces, identificar a los usuarios con teléfono vigente. Luego que el usuario que nos conteste, preguntarle si tiene un teléfono
con características y la aplicación de WhatsApp, ¿ok? Y si tiene alguien o no de la familia que tuviera un teléfono con la aplicación o que alguien le enseñara a instalar la aplicación. Luego preguntarle, bueno, y si ya tiene la aplicación, ¿se maneja a través de WhatsApp? ¿Ha usado el medio de WhatsApp? Algunos sí lo han usado, pero el desafío es, ¿conoce lo que es videollamada? ¿Hay algún familiar en su casa que lo pueda asesorar? ¿Cree usted que puede usar videollamada por este teléfono o por otro teléfono? A lo mejor no tiene la aplicación acá, pero la del hijo. A lo mejor vamos a tener que contactarnos a través del teléfono del hijo, ¿te fijas? Ya. Lo otro, establecer el interés. ¿Le gustaría tener control de esta manera? En un control mediante un celular, donde nos vamos a ver las caritas y vamos a hablar en un tiempo concreto y abreviado. Luego, coordinar una fecha. Tenemos una agenda, pero también tenemos que cuadrar cuando él puede o está en condiciones de recibirnos bajo este requisito. Luego se le entregan recomendaciones, lo mismo que quizás podría ser para usted que va a estar preparando la atención, que tengamos buena conectividad, que el espacio tenga un mínimo de ruido ambiental, que la batería esté suficiente, porque no va a ser cosa que estamos hablando y se le acabe el contacto porque no tenía suficiente batería. Que ojalá alguna persona que se quiera sentir acompañada, bienvenido, o quizá algún adulto, porque, chiquillos, la verdad, en la brecha del telecontrol, la mayoría de las personas que pueden acceder, de acuerdo a lo que yo he documentado, lamentablemente están quedando fuera los adultos mayores, por un tema de la brecha de acceso digital, y se nota, ¿ya? Entonces, ese hay un tema por ahí que puede ser que nos cueste llegar a los adultos mayores. Otra cosa importante, que además de hacer todo este filtro, hay que llamar 24 horas antes para que el paciente no se le olvide que va a tener el contacto, ¿ya? Y por otra parte, un tema administrativo que nosotros además previamente tenemos que tener claro el paciente, el CEFAN, el día, el RUT, todo, porque tenemos que ingresar a la plataforma AVIS para abrir la agenda del día, un tema administrativo nuestro. Entonces, ¿por qué les contamos todo esto? Porque son cosas en las cuales nosotros como docentes, tanto en apoyo la profe Marinés u otra profe, y nosotras, cada una de nosotras tenemos que estar atentas a 1000 cosas, además de estar atentas a la actividad propiamente tal que significa el contacto del control con usted. Entonces, para que comprenda un poquitito el grado de información que tenemos que manejar, para que nos comprendan de repente si nos ven un poquitito aceleradas en los tiempos, o hay algo que requiera una flexibilización, ¿ya? Flexibilizar. Documento. Ya, Sandrita, ahora dejo de compartir, lo siento, para que tú nos muestres el protocolo. Ya. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Se escucha bien? Ya. ¿Se van animando, no? Están con caritas serias. ¿Se van animando? Gracias, Rocío, dice sí. Información. Ya. El protocolo. Todo esto lo voy a subir a la plataforma, así que... Sí, por supuesto. Sí, todo va a estar respaldado, sí, chiquillos. El protocolo. ¿Ven bien? Se ve, gracias, Sandrita. Espera, se fue mi imagen a mí. Chiquillo, una previa. Déjamelo ahí, Sandrita, un minuto. Este protocolo es el que vamos a usar para esta actividad, pero nosotros en el aula virtual les vamos a compartir el protocolo original. Porque si bien usted va a aprender un contexto muy acotado, queremos que el día de mañana, cuando usted se enfrenta al control en cuarto, cuando tenga, no sé, a lo mejor tenga una actividad en el CESFAN, pero a lo mejor de trabajar con la familia tenga su paciente índice, que a lo mejor sea crónico, usted sea capaz de hacer el control con todos los elementos, o quizás después en su internado. Entonces, le vamos a compartir el protocolo tradicional de un control que detalla todos los elementos para que usted esté en conocimiento de aquello. ¿Les parece? Y ahora vuelvo al protocolo para esta actividad que está definido como protocolo para teleenfermería. Si se fijan, están descritos algunos elementos que ya vi. Avanza nomás, Sandrita, gracias. Y lo vamos a describir por etapas. Ejemplo, inicio de consulta, valoración de la persona atendida. Ahí deténme un poquitito. En la valoración de la persona atendida, en algún minuto nos va a tocar anamnesis dirigida, así, súper dirigida, así, concreta, no se me vayan por las ramas. Tengo una persona hipertensa, ok, mentalmente digo, ok, hipertensión, sintomatología clave, ta. Después, identifico, ¿qué pasa? Ya, los medicamentos. Tengo que tener claridad de los medicamentos, como ya tomé nota en la planificación, ya los tengo claritos, ya me apoyé con un material que a lo mejor yo tenía ya preparado previamente como estudiante proactivo y preocupado,
entonces tengo material sobre la hipertensión. Y cosa que las preguntas las vaya haciendo con propiedad, ¿se entiende? Entonces, la idea es que este protocolo te vaya generando un orden para los elementos que tienes que ir recogiendo. Y cuando estemos en este momento de los fármacos, tú aplicas el test de Morinsky de adherencia, que también lo van a tener, no se preocupen, no es que se lo aprendan de memoria, lo leen, así, súper simple, lo leen. Porque son 4 preguntitas. Pero ¿por qué no me queda como pegado en la parte de abajo y queda en una fila anexa, pero en el fondo va integrado, en el momento de la entrevista real se aplica durante la valoración de los fármacos, por ejemplo, ¿ya? Hay otros elementos que hay que chequear, inmunizaciones, PACAM. Les contaré que actualmente muchos CEFAM todavía tienen dosis de antiinfluenza, entonces algún pacientito que tenga características para tener la vacuna y no se la ha colocado, también hay que promover su administración en este tiempo, todavía están colocando la vacuna. Y la Neumo 23, paréntesis, es para todos aquellos que durante el año calendario del 2020 van a cumplir 65 años. O sea que si usted va a atender a un paciente que tiene cumpleaños en diciembre, lo mandamos a que gestionamos el tema de su vacuna, ¿ya? Avánzame, Sandrita. Ahí, gracias. Por ejemplo, en el diagnóstico, que esta parte usted la va a hacer en la parte como autónoma, es cuando usted ya terminó la atención y usted ya va a decantar con claridad qué es lo que pasó en la película, de lo que ocurrió, ¿cierto? Entonces, pero en la entrevista, como usted está generando información, yo creo que usted va a tener, como ya han tenido experiencia también en la atención no necesariamente crónica, sino en un proceso de enfermería, que usted va a ir recogiendo datos y algo que le va a llamar la atención, va a decir, esto es prioritario, esto es interesante, lo voy a dejar como algo interesante de intervenir. Por ejemplo, que en el relato la persona te diga, a ver, ¿qué puede ser? Te está contando que, a ver, ¿qué puede ser? A lo mejor un medicamento. Que resulta que su mamá se puso mal el otro día en la noche, la atendió y entonces tú les habías preguntado de los fármacos y ella te relata así, ha tenido olvido de los fármacos. Ah, usted anotó, entonces su prioridad a lo mejor es, digamos, un autocuidado deficiente o una capacidad de autocuidado con un déficit que tenemos que mejorar y cómo ayudarlo a tener recordatorios. A lo mejor yo voy identificando la problemática, porque todo lo que me contó, a lo mejor lo más relevante es que yo logre concientizar que ella tenga que tener recordatorios o formas de permitirse los menos olvidos posibles, en definitiva, ¿ya? Es como una idea. En la intervención, la idea es que usted pueda ir identificando cosas. Es distinta a las indicaciones de las derivaciones. Un ejemplo, a lo mejor la indicación va a ser, indicaciones de la orientación. Quizá la orientación sería, mire, la verdad que con lo que usted me dice, yo comprendo lo que usted me ha señalado, ha sido medio difícil acceder a los medicamentos, pero sería necesario que usted viera, hablara con un familiar, cómo pudiera resolver. De todas maneras, yo voy a derivar su caso al CEFAM para ver cómo la pueden asistir, si es que alguien le puede llevar los medicamentos. Entonces, la orientación está en tratar de buscar red dentro de la familia, pero al mismo tiempo la derivación implícita está en dar el aviso al CEFAM para generar finalmente la resolución de esa situación, para mejorar el acceso al medicamento, ¿ya? Ese es como un ejemplo. Y el punto vario, que es importante, que cada profesor va a trabajar con el grupo del CEFAM las características o requerimientos específicos que nos han pedido algunos CEFAM, ¿ya? Eso. No sé si hay algo más en el documento, Sandrita. No, nada más. Ahí quedamos, ya, gracias. Ahora pudiéramos compartir, Sandrita, el Morinsky y el COVID, cualquiera de los dos. Morinsky. Ya. El Morinsky, ese Morinsky tiene 4 preguntitas, súper concretas, pero ¿saben lo importante de esto? Este no es el mismo que está en el MinSal, es uno que recoge la corporación y que lo adaptó, por lo tanto tenemos que manejar las mismas reglas del área de salud de estos CEFAM, y ahí hay una indicación para poder tomar decisiones, ¿ya? Que es comunicar con la red, decir si algún familiar, alguien le puede colaborar y a ver si hay alguien, ok, y cuando entreguemos el caso a la enfermera decimos, mira, el paciente nos relata que tiene esta situación, pero identificamos algún apoyo potencial dentro de la familia, ¿te fijas?
o si no hay, Cintia, me da un minutito, lo puedes anotar y ahí yo recojo todas las consultas, por fin. Por ejemplo, si hay una situación de no hay red o casos sociales, también obviamente esos casos nosotros los remitimos como una prioridad. Acá lo interesante es que en el Morinsky basta que una situación no esté para uno decir no hay adherencia. No es que sean excluyentes unas con otras, sino que todas se conjugan para tomar una decisión. ¿Se fijan? Ya. Eso, Sandrita. Veamos en lo de COVID. Como estamos en un contexto de pandemia, no podemos estar ajenos a preguntar en algún minuto si la persona ha presentado sintomatología. Si se fijan acá, es un contexto de tiempo específico. Yo no pregunto por toda la vida, pregunto, en los últimos 5 a 7 días, ¿ha tenido sospecha de estar contagiado de COVID? Si la persona te dice, sí, es que yo, mire, le voy a hacer algunas preguntas, ¿ok? Entonces, acá hay varias preguntas clave. Las que están en asterisco, chicos, son las tradicionales y aplicadas como estandarizadas en todos los protocolos que ustedes se van a encontrar. Temperatura, tos seca irritativa, dolor de garganta, cefalea, disnea. Obviamente con palabras cercanas y claras al usuario. Los otros pueden complementarse porque a veces pueden estar y a veces no. Ahora, cuando es un paciente mayor de 65 años, tenemos que aplicar el enfoque geriátrico con preguntas adicionales, es decir, a las de arriba le agrego estas otras, ¿se entiende? Le agrego las otras. ¿Se entiende esa indicación, chicos? ¿Se escucha? Sí. Ya, gracias. Y si algún paciente nos relata que sí vivió la experiencia de estar contagiado con COVID, estuvo o cree que está, la pregunta al anexo 3, es decir, ¿cómo lo ha resuelto? ¿Cómo ha tenido opción de atención? Y ahí le preguntamos. Subemos un poquitito, Sandri, para que se vean las 3 opciones. Estas opciones no son excluyentes entre sí, es decir, puede ser que el usuario le diga, sí señorita, yo estuve mal y fui al SAPU, pero sabe que no pasó nada o me sentí que no me atendieron como yo esperaba, o quizás no estaban los síntomas tan intensos, pero yo ese día yo ya fui al SAPU, pero ahora me vi con otro médico particular, por ejemplo. Puede que se dé esa situación, ¿ok? Ya, gracias, Sandrita. Ahora veamos, no, eran esos dos, creo, sí. Ya. No, Pau, tengo trabajado ya el otro, para si quiero quieres, mostrárselo en general, ya, para gracias. que lo podamos mostrar para después. Ok. Mira. Si quieres, lo vas mostrando tú y los cuentas tú, Sandrita. Sí, te voy a contar. Ya. ¿Lo ven bien ahí? Porque los voy a pasar yo después un formato para que lo puedan completar. ¿Sí que ellos lo ven? Profe, Sí. si lo puede agrandar un poquito más, Ya. por favor. Sí, profe, ¿Ahí? se ve bien. Ya. Sí, sí. Esto Sí. es un contexto de valoración de persona atendida en teleenfermería en enfermedad de control crónico. Es una hoja de valoración muy similar a la que utilizamos cuando estamos en la valoración de paciente hospitalario, que es un completar, de acuerdo al protocolo que se estableció, que lo hicimos ahí con Paola. Acá la identificación, tal como dice Paola, el nombre, pero los apellidos con iniciales nomás, edad, escolaridad, y aquí ustedes van marcando. Cuando lleguen acá a la parte de sintomatología, si son hipertensos, sí o no, hay que completar el anexo 5A, que va a estar toda la sintomatología específica para hipertensión, para que ustedes se vayan guiando. Y si no es diabético, va a haber un anexo 5B, y si tiene COVID, que es el anexo 5C, el otro que acaba de mostrar Paola, ¿ya? Si tuviese otra patología, vamos a tener que ver porque usted tiene que ponerse a repasar todo lo que se pasó en patología. Con respecto a los exámenes de sangre, estos exámenes, ustedes cuando hagan la revisión en la ficha electrónica con la profesora, ahí van a estar sí o no la fecha y pueden ir completando los exámenes porque les sirve a ustedes para su diagnóstico. EKG, fondo de ojo y otros. Obviamente va a depender de la patología que tenga el paciente, qué exámenes se solicitan. Con respecto a la actividad de tratamiento que tiene que ver adherencia farmacológica, plan de alimentación y actividad física, aquí hay se completa aquí el Morinsky y lo importante, el acceso a fármaco. ¿Tiene acceso o no? Puede ser que sea una persona que en el CEFAM les van a dejar a domicilio, hay CEFAM que lo hacen,
pero hay otras no, que requieren de otras personas que lo lleven, y para nosotros eso es importante, porque no sacamos nada con explicar qué medicamentos deben tomar, y resulta que no tienen nadie que se los vaya a buscar, por eso es importante. Y acá tienen que anotar ustedes nombre del medicamento, dosis, horario, y si reconoce el uso, que es parte también para su intervención. Plan de alimentación respecto a la patología, sí o no, y la descripción, si hay algo importante que corresponde. Hábitos nocivos, alcohol, sí o no, descripción. Aquí sería la vacuna antiinfluenza 2020, sí o no, la Neumo 23, que obviamente si la persona se ha colocado, y como decía Paola, durante el año calendario va a cumplir 65 años. Recuerden que esta vacuna se coloca una sola vez en la vida, no como la influenza, que es anual. PACAM, sí o no, y la fecha de retiro. Acá abajo yo les voy a completar todo lo que es la etapa de acuerdo al protocolo, diagnóstico y planificación, y después la intervención para que va a estar todo listo. Cuando hoy día nos veamos a las 2:30, ustedes van a tener subida a la plataforma del aula virtual, todo esto para que ustedes lo bajen y vayan tiqueándolo cuando vean la intervención, porque hay una grabación de un control. Entonces ustedes van tiqueando qué es lo que falta para poder establecer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a querer trabajar después? No voy a poder hacer eso. Gracias. ¿Tienen Sandrita. alguna consulta? Quiero que trabajar de guardia, de pioneta, no voy a poder andar así. Disculpen, hay micrófonos abiertos y se escuchan algunas situaciones personales. Chiquillos, ¿tienen alguna consulta o les quedó claro el formulario? Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que en el inicio del formulario hablaba de anexo 5, anexo Eso 5A, iba a B y notar. C, ¿Mm? pero son el mismo que mostrar delante, el de protocolo COVID. No, son como del mismo estilo que muestra Paola, que mostró Morinsky y todo, para que ustedes vayan tiqueando. Ah, ya. Recuerden que Al van a tiro, estar sí, frente al tiro al paciente, entonces cuando usted está frente al paciente, en estar escribiendo, todo es complejo, ustedes tienen que haber visto, leer los formularios, los leen 20 veces, 30 veces, se lo aplican al papá, a la mamá, a todos los familiares que puedan, y ustedes se acostumbran para después ir tiqueando rápidamente. Esto es todo para facilitarles la vida, que sean capaces de establecer una intervención, y ustedes después vean su hojita y digan, ah, esto es diagnóstico prioritario. ¿Ya? Voy a compartir para seguir, porque estoy Ya. preocupada de la hora. Bueno, esos son los documentos, gracias Sandrita, que nos empezó a explicar la profe. Un poco para contar, hay documentos que están pendientes, pero están otros que un poco creo que estaba la consulta, ese de la sintomatología, por ejemplo, de las patologías específicas. Ojo, nosotros estamos tratando de pensar en la información de mayor frecuencia que pudiéramos recoger. Eso no es excluyente de otras patologías. Puede ser que su paciente sea hipertenso y asmático, o sea, diabético y renal. O sea, usted tiene que estar preparado para todo, pero al menos lo mínimo que queremos es que pueda identificar y canalizar las dos patologías prioritarias del cardiovascular que creemos que van a tener mayor frecuencia, ¿ok? Eso para que no quede con la idea de que solamente vamos a ver estas condiciones, van a ver toda la posibilidad amplia de crónicas que podamos encontrar. Aquí va, la consulta creo que es Anaís, que preguntaba cuáles son esos anexos. Esos anexos los van a construir ustedes, el curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada rotativa, es decir, los primeros 4 grupos, parece que me equivoqué ahí en la rotativa, voy a arreglar el número, me confundí yo con la rotativa de los grupos, son 4 grupos en 5 rotativas. Cada grupo va a tener asignado una temática y van a elaborar el mismo estilo de lo que la profe le acaba de mostrar, que es, entre comillas, un plan de registro, un formato de alguna manera de registro, para que ustedes les facilite, como dice la profe, la recogida de datos durante la entrevista, sino solamente tiquen, no tengan que estar escribiendo tanto, tiquen. La idea de lo que van a elaborar ustedes es por las temáticas que aquí están planteadas, que las voy a tener que reformular, porque la verdad que son 4 grupos, ahí voy a ver cómo lo asignamos. Son temáticas de
hipertensión en sintomatología y fármaco en la canasta básica de la APS. Profe, ¿dónde encuentro esto? En las guías clínicas del GES. Diabetes, sintomatología y canasta básica de la APS. Profe, ¿dónde está eso? En las guías clínicas del GES. Y diabetes tiene dos, la del diabetes tipo 1 y la tipo 2. Insulinoterapia. Profe, ¿dónde está eso? En los apuntes y en la literatura que en algún momento le entregamos y de apoyo en la guía clínica de diabetes tipo 1. Y prevención de diabético, ¿en dónde está, profe, eso? Las clases que le pasó la profe Sandra Rodríguez en el bloque teórico. La información la tienen. Es cosa de sistematizar y que puedan ustedes hacer una propuesta, ojo a la palabra, una propuesta de una lista de cotejo o de una plantilla para un checklist, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como son 5 rotativas, ¿se entiende o no? 5 rotativas. Cada rotativa va a trabajar en el fondo los 4 temas asignados, ¿ya? O sea, van a haber 4 grupos al principio, luego lo siguen. Cada rotativa va a tener, dentro de cada rotativa, cada grupo va a tener asignado una temática, ¿me siguen? Y se va a elaborar esta lista de cotejo, vamos a llamar. Luego ustedes nos hacen llegar toda la lista de cotejo y nosotros vamos a analizar con la profe, porque en definitiva, ejemplo, lo voy a aterrizar. Hipertensión, sintomatología y fármaco, vamos a recibir 4 propuestas. 5, son 5 rotativas. 5 rotativas, 5 propuestas. Y de esas 5 propuestas vamos a su vez a definir cuál es la más completa, la más clara, la más fácil de manejar, y es la que va a quedar estandarizada para todo el curso. ¿Hasta ahí me siguen, me escuchan? Sí, profe. ¿Escuchan? Sí, se escucha bien. Ya, gracias. Entonces, nosotros profe. vamos a recoger y finalmente se va a estandarizar. Y si en algún minuto hacemos fusión de 2 propuestas, haremos una, pero es un trabajo que surge desde los estudiantes. Ahora, esto tiene una doble intención, para que ustedes nos comprendan y ustedes también se activen un poco. Nosotros necesitamos movilizar sus conocimientos. Por lo tanto, una forma de movilizar el aprendizaje y la exploración a la información que usted en otro minuto recibió es generando una mini tarea. Y esta es la tarea, para que usted elabore algo que va a ser como grupo. Por eso es importante que cada grupo se reúna y trabaje la temática, nos haga llegar la propuesta, las profe analizamos y se entrega a través del aula virtual para que todos los grupos van a tener las mismas plantillas. Entonces les va a facilitar mucho la recogida de datos. Es decir, se me olvidó cuáles son los síntomas que más específicos. Uy, el medicamento, no me acuerdo cuál era. Entonces, cuando el estudiante interactúe con el usuario le empieza a preguntar o comentar cosas, va a tener esa información ahí concentrada de alguna manera y como de fácil acceso visual, ¿ya? Y quería comentarles algo como para ir finalizando, creo que esta es la última lámina. Me gustó mucho, está todo respaldado en la referencia bibliográfica. Es un artículo de una revista publicada en Costa Rica sobre teleenfermería. Las enfermeras deben ser, según Arredondo y Siles, el puente que une la tecnología con la atención de salud humana y tienen la responsabilidad de mantener la humanidad en los medios ambientes tecnológicos. Esta capacidad es una particularidad de la enfermería, ya que es la esencia de la profesión, ya que la esencia es el cuidado del ser humano, es decir, es una ciencia enfocada a la persona, y si bien se pueden generar cambios en los procesos de gestión clínico y administrativo a partir de medios tecnológicos, la atención del profesional de enfermería debe ejercerse siempre con humanismo y ética. Y para terminar, la bibliografía y paso a las consultas. Muchas gracias por su atención. Chiquillos, con confianza, todas las consultas en los últimos 10 minutitos. Profe, esa como cada grupo le tocaría entonces un tema de trabajo para hacer la pauta de cotejo, ¿sí? Sí. Ya. ¿Y para cuándo sería? Gracias a la pregunta, Pame. La entrega tiene que ser para el lunes.
porque ese es el tiempo que nosotros podemos, para que ustedes un poco tengan el espacio de desarrollar esto. El lunes nosotros lo recibimos, lo editamos y lo podemos subir al aula. Perfecto. Para que ustedes lo puedan preparar para el miércoles, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser todo ahora? Porque la idea es que el material sea para todos, ¿ok? Sí, Por porque el eso- otro grupo empieza el miércoles, Claro. el primer grupo. Ya, ok, sí. Claro, sí. ¿Alguien Ya, más? profe, gracias. Profe, ¿hasta qué hora el lunes? Que tenemos prueba en la mañana. ¿Podría ser hasta las 4? ¿Sí? Sí, para tener el tiempo por último de revisar Ya. un poquito. Porque Gracias. así entre 4 y 5 me reúno con la profe y hacemos el análisis de los documentos. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna consulta? Yo sé que habían hartas consultas en la presentación. Sin timidez, chiquillos. Para nosotros ninguna duda y consulta carece de valor. Al contrario, las cosas más simples a veces nos clarifican a todos. Hola, profe. Yo tengo una Hola. consulta. Maite, dígame. ¿En algún momento del control se puede hacer examen físico? Por ejemplo, si alguna persona, no sé, nos dice como, pucha, yo siento que tengo o perdí sensibilidad como en el pie diabético. Mira, la verdad que en el contexto en que ¿Cómo estamos funciona? no es posible asegurar que lo que te está mostrando, o sea, nos quedamos con los síntomas, ni siquiera con los signos son visibles y uno los puede monitorizar, los síntomas, no con aspectos, o sea, fíjate que ahora nosotros estamos hablando a través de cámara, pero la verdad que el contacto es a través del celular, y hay 3 personas, vas a tener una camarita pequeña compartida, es tan mínimo el espacio, no es viable que te muestres nada. Y de hecho, me gusta que me hagas la pregunta, porque cuando nosotros le contamos esto a los enfermeros a cargo del programa, en la mayoría de los centros los enfermeros están a cargo del cardiovascular, querían que viéramos la posibilidad de diabético como para pesquisar cosas. Y dije, es imposible. O sea, ojo humano tenemos, pero tecnológicamente no es posible. Mira, entonces, lo que nos comprometimos, sí, yo creo que es bueno lo que tú me señalas, es ser atento al relato del paciente. ¿Tiene algo que le parece que no es, entre comillas, lo habitual de él? ¿Tiene sospecha? Inmediatamente lo derivamos para una control presencial con la enfermera. Porque chicos, los CEFAN están funcionando, tenemos horario, hay digamos, funcionamiento estandarizado, está todo claro, el acceso a los enfermeros de la sala de procedimiento, entonces sí pueden acceder a una evaluación por enfermera, ¿ya? Para efectos de, como dice la Maite, estar atento a riesgo de diabético, alguna lesión. Bien, gracias por la información. Sandrita, no se te escucha. Las enfermeras, nosotros hemos tenido una reunión con cada uno de los equipos del CEFAM y ellos nos han indicado las derivaciones. Entonces, en caso que se amerite, como te dijera, sabe que tengo una herida en un pie, no siento, o alguna cosa que requiere un examen físico, se deriva. Existe un protocolo de derivación o que los vayan a ver. Porque en el fondo nosotros lo que hacemos es la pesquisa para ver qué es lo que corresponde, porque con todo esto, la adherencia a los tratamientos está bastante alterada. Entonces, ¿qué va a pasar después de toda esta pandemia? Vamos a tener muchas descompensaciones o accidentes cerebrovasculares. Entonces, nosotros estamos para esa parte tan importante como la pesquisa. Y tenemos que obviamente saber derivar de qué cosa. Por eso es súper importante que durante estos días se pongan a leer todos los programas ministeriales y todo lo que se le pasó en clase. Gracias, Anita. Acá hay una pregunta, Sofía. Sofía, no te logro captar, pero voy a leerte y tú me complementas. Dice, cuando cuando entregan los datos de la ficha clínica del paciente, ¿se entregan todas las del día o se van entregando a medida que van ocurriendo los controles? ¿A qué te refieres? Sofía, ¿tienes como audio para...? Que no logro interpretar a Sofía que dice de los datos. Ya, le esperamos un poquitito, parece que está buscando la forma de conectar el audio. Es que no entiendo, eso se va ocurriendo. Es que los casos del día, o sea, esto es como lo que ocurre en el día, ocurrió, se terminó la jornada y me olvidé de eso, en términos de
la interacción o las derivaciones, pueden quedar elementos del proceso, que es un tema administrativo que los ven cada profe con el CEFAM, ¿ya? Pero para efectos de usted, todo lo que ocurra con el usuario atendido se concreta en la jornada de ese miércoles y se entrega a la profe vía correo todos los documentos. Profe, yo creo que la Sofi se refiere a si se entregan todos los datos de todas las fichas clínicas primero y después son todos los controles, o si primero la ficha y ¿me después... escucha? Ya, ahí está. Ya, parece que ahora interpreté un poco con lo que me dice la Pamela. Sofía, cuéntame. Sí, lo que pasa es que yo le quería, era porque se divide en 4 etapas, ¿cierto? Sí. La primera que usted entrega la ficha y después se hace la videollamada con el paciente. ¿Esa parte es así? O sea, se entrega la ficha, videollamada, se entrega la ficha, videollamada con cada uno, o hay un momento en la mañana en que usted le entrega la ficha a cada alumno y uno la tiene como el tiempo para prepararla antes de hacer la videollamada. Ya, ahora te capté. La verdad es que esto es en bloque, es decir, es un momento único de todas las revisiones de los casos, pero usted no tiene acceso a la ficha. La que accede al AVIS o a la plataforma AVIS es la profe. Por lo tanto, cuando la profe ingresa, está navegando y le está mostrando todos los apartados y todos los espacios donde información del paciente. Y mientras la profe está buscando, usted está preguntando, está indagando, etcétera, etcétera. La profe puede ir interrogando, obviamente, qué tanto el estudiante está preparado sobre la patología, o que si es capaz de ir reconociendo elementos dentro de esta revisión de documentos. Pero esto no es que después yo deje una ventana y usted siga mirándola por su cuenta, no. O sea, esto ocurre sincrónicamente, profe, estudiante y el resto de los compañeros, todos estamos revisando esa ficha. Terminó esa revisión, pasamos a la ficha 2, terminamos, la ficha 3, terminamos, y ahí se terminó el bloque. Luego viene, vamos a hablar del segundo etapa, que es la videollamada. Pacientito 1, está la profe, el estudiante, el paciente, y todo el resto no está ahí, está en sus casas esperando, ¿ok? Termina ese contacto, y la profe se contacta con el estudiante siguiente y el paciente siguiente, y se hace la videollamada. Se termina ese contacto, la profe después se contacta con el alumno 3, el paciente 3, y se hace el tercer contacto de la jornada. Y los demás siguen haciendo lo suyo, preparando material, haciendo un autoaprendizaje ahí, buscando, curioseando información, y nosotros terminamos el tercer control, nos dejamos de ver, el estudiante, yo hablé en la etapa 3, tiene un trabajo autónomo para ordenar la información, esbozar el proceso, argumentar cosas que ocurrieron, vieron en la valoración, sobre todo algunos elementos de la intervención. Y en el momento 4, cuando nos reunimos, ahí vamos a dialogar todos, porque vamos a ir analizando un caso por cada uno, ¿ya? Y en esta etapa, la profe puede interrogar a la persona involucrada, pero también puede ser que yo le dé la voz a alguien más para que vaya complementando, porque este espacio, lo bonito, chiquillos, es que es un espacio formativo. Esta parte requiere que usted lo aproveche porque le va dando herramientas para dialogar. Es decir, profe, esto que pasó, ¿por qué lo hicimos? A mí no me quedó claro, lo analizamos, ¿te fijas? Este es un proceso de co-construcción, de trabajo colaborativo, porque puede ser que hasta los mismos compañeros, escuchando, van a decir, oye, pero a mí se me ocurrió, a lo mejor podría haber ocurrido esto. O no, o el paciente dijo tal cosa, a lo mejor no le preguntamos, se nos cayó a mí, a la alumna, y el otro compañero dijo, pero no le preguntaron tal cosa. Entonces, es una construcción de experiencia colaborativa, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Yo, profe. Gracias, profe. Ya. Como son 2 semanas de casos con pacientes, un grupo está compuesto de 4 alumnos, ¿cierto? Nos vamos a dividir 2 un día y 2 el otro miércoles, ¿o la idea es que sean todos el mismo día? No, siempre vamos a estar trabajando los 4, Tania, porque la idea es que aunque esté un compañero o usted, los demás están aprendiendo, porque estamos todos construyendo la experiencia juntos, ¿ya? Pero no todos van a tener que hacer el control el mismo día, aunque estén todos... O sea, a ver, en términos simples, el primer miércoles
solamente 3 van a atender y uno no va a atender. Al miércoles siguiente, el que estaba pendiente inicia, ¿cierto? Y luego los otros 2 controles, la profe los asigna a quien crea que necesita un refuerzo. ¿Ya? Esa es como la metodología. ¿Ya? Ok. Ahora, el día 1, el primer miércoles, es decisión del grupo quien parte. Eso es libre, no hay problema. La rotativa la elige ustedes como grupo. ¿Ya? Ya. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, el tema del consentimiento informado, eso no lo entendí muy bien. ¿Cuál de todos? Porque hay 3. Oh, mi conexión. Lo siento. Es que no me quedó muy claro los documentos, los que tienen que tienen que responder la persona, digamos, eso se le envía al celular o lo llenamos nosotros, como para que Ya. la persona lo pueda rellenar. Digamos. Gracias, Francisca, por la pregunta. No te preocupes, mira, esto era para contarles a ustedes todo el rigor de los documentos que están involucrados en este proceso de atención, pero no es responsabilidad suya, lo va a hacer el profesor, lo va a verbalizar en el contacto inicial, ahí lo verbalizamos, les va a quedar más claro en la tarde, chiquillos, cuando veamos la representación. Eso lo verbaliza el profe. Y el como verbalmente cuando llama por teléfono y uno acepta préstamo. ¿Perdón? Es como cuando llama por teléfono, uno acepta préstamo y hay un asentimiento. Sí, yo estoy de acuerdo. Ah, estaba contando en experiencias de otro índole, claro, que se pueden... Lo más probable es que los chiquillos no acepten préstamo, así que no saben, pero ese es el sistema. Sí, entonces, en el fondo, ese es el consentimiento del usuario, no es que firme nada ni le mostremos nada, ¿ya? Pero era importante que ustedes conocieran que está resguardado ese documento y que existe y se va a hacer presente al momento del contacto. Después hay otros 2 consentimientos que todavía estamos afinando, que es el que tiene que entregar usted. Y acá la profe Sandra les va a comentar cómo vamos a organizar el tema del consentimiento, donde usted, cada uno de ustedes, se compromete a resguardo, a protección de la ley de deberes y derechos y a la privacidad de los datos de las personas. Sandrita. Yeah. Chiquillo, la plataforma va a quedar el consentimiento, ustedes tienen que imprimirlo, todo aquel que no puede imprimirlo tiene que avisarnos para saber qué opción tomamos, lo firma y el que tiene escáner lo puede escanear, el que no le saca foto con su celular y me lo manda a mí como WhatsApp. O lo puede, también la foto del celular lo pueden mandar a un correo electrónico. Y eso va a quedar en nuestro registro de consentimiento. Sandrita, perdona que te interrumpa acá, Milena. ¿Sí, Milena? En Android y en otras, también en iPhone se pueden descargar escáner que son gratuitos para el teléfono, para los chiquillos. Fantástico. Entonces, ¿cómo se llama, Milena? ¿Tú podrías poner el link o alguna cosa ahí en el chat para que los chiquillos que no sepan? En todo caso, en general los estudiantes son súper más adelantados que nosotros en todo esto de informática. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Nos avisa. Ya. Firma virtual, no sé si está legalizada, porque para poder tener una firma virtual legalizada se requiere un montón de trámites. Nosotros hemos averiguado y no es tan simple, por eso tiene que ser de mano y puño. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ahora, obviamente, no pierdan el papel original, lo guardan, porque cuando nos reencontremos en el 2021, lo más probable es que se los tengamos que pedir. ¿Ya? El físico, el papel físico. ¿Ya? No fue una consulta, es que creo que me cayó un momento la conexión, entonces quedé con una duda con respecto a la pauta que se tiene que formular por cada grupo. ¿Ya? Hay que hacer como, dentro de las subdivisiones del grupo, hay que hacer varias y ahí como que se elige la mejor, o cómo eso, o entre todo el grupo 5, por ejemplo, hacemos una. No, es por grupo. Usted en su grupo va a estar asignada una temática, esa la hace usted, y van a haber otros 3 grupos que trabajen la misma temática. Nosotros de las 4 propuestas, nosotros vamos a buscar la mejor y la más completa. Pero usted solamente trabaja una en su grupo. Con el grupo chiquitito, de 5 personas. Sí, o 4. Entre las 4 o los 5 va a trabajar el tema nomás, uno. Ya. Y en el fondo, chicos, es sistematizar lo que ustedes ya conocen. ¿Ya? Y disculpe, y el último consentimiento lo vamos a trabajar de la misma manera, en el sentido de cómo hacerlo llegar,
que tiene que ver con que después lo que nosotros recojamos de esta bitácora que les conversaba, podamos trabajar, hacer un trabajo académico de investigación, ¿ya? De documentar un poquito la experiencia. Obviamente eso no influye para nada en la evaluación ni nada, no pierdan cuidado de eso, es absolutamente vivencial, nada más. Chiquillos, el tema de los consentimientos, sí es necesario que lleguen lo más pronto posible, porque como van a estar después en tantas actividades, yo sé que están en otra asignatura, no vaya a ser cosa que se les olvide, y eso nos pueda limitar que usted inicie el miércoles cuando le toque su práctica. Entonces no quiero tener dificultades porque tengo que tener el resguardo de que usted firmó el consentimiento. Entonces, prefiero que antes de que parta todo, usted haga el trámite y ojalá antes del miércoles nos hagan llegar ese consentimiento, ¿ya? Como dice la profe Sandra, aquellos que tengan alguna dificultad para imprimir y eso, nos van contando para ver algunas opciones u otros plazos, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Considerando la confidencialidad que tenemos que tener y todo, estaba teniendo una idea cuando estaba hablando, que no sé si podemos, por lo mismo que menciono de la confidencialidad, posterior al control y posterior a una revisión de, claro, la profesora docente a cargo, enviar algún material de apoyo conforme a su enfermedad que quizá hemos tenido o podemos desarrollar personalizadamente para la persona. Disculpa, Cintia, no te capté la idea de lo último. Te capté de la profe y después, ¿cuál sería la propuesta? Como material, como una foto, como una infografía personalizada sobre la enfermedad del paciente, quizá con algún problema que hayamos pesquisado, quizá no alcanzamos a educar, con el fin de como enviársela por WhatsApp. A eso me refiero. Pero, ya te capto, que tú dices que pudiera haber un material que quisieras como a posterior entregar de apoyo, eso. Claro, Sí, como no estaba a entregar algo material, como que estaba intentando solucionar en mi cabeza esa dificultad y se me ocurrió tal vez enviar una Mira, la foto verdad, soy súper sincera, la verdad eso no lo hemos tenido contemplado, soy sincera en contarte toda mi sensación ahora que te escucho. No los teníamos contemplado, me gusta mucho tu ánimo y tu creatividad, recojo mucho tu iniciativa, pero estamos frente a una complejidad. Lo que pasa es que nosotros como docentes estamos repartidos en otras asignaturas con una carga académica, ni te explico cómo estamos de superada. Entonces, mucho trabajo indirecto. Y cuando ustedes, si bien son súper diestros y se manejan súper bien en infografía, porque he visto unos trabajos re bonitos que han hecho con los adultos TIP y algo así, la verdad es que todo material debe ser supervisado antes de ser entregado. Entonces, si yo multiplico eso por 84 iniciativas, significa que cada profe va a tener que revisar. Y la verdad que, en términos concretos, para que se me hagan una idea ustedes, que el miércoles yo me levanto siendo 3:11 y me acuesto siendo 3:11 más en la PM otras asignaturas. Pero el resto de la semana no tengo posibilidad de ser 3:11. ¿Te fijas? Entonces, no pudiera dar respuesta para que llegara ese documento o esa propuesta de infografía al pacientito y quedara todo ok. Yo entiendo tu inquietud, pensando, profe, si tenemos algo, no pudimos hacer algo más que yo creo que pudiéramos orientar y educar. Yo quería un poco aterrizar la expectativa. Este control solamente se limita a un contexto de reconectar al usuario, pesquisar elementos prioritarios. No podemos pensar en darle la respuesta a todas las necesidades pesquisadas, chiquillos. Y es lo mismo que nos puede pasar en presencialidad. Ojo, en presencialidad a veces uno dice, profe, hay una problemática increíble, ¿cierto? Pero ahí los que nos toca es articular y ver y dejar un registro lo más claro posible para que haya una continuidad de los cuidados con el próximo control enfermero, médico, nutricionista. Porque la verdad que no está en nuestras manos resolver todo. Y esto siempre ha sido así, tanto en la presencialidad y más aún en este contexto. Y lo otro, porque nosotros somos visita, nosotros vamos a generar una intención de un contacto, el paciente ojalá que nos reciba y todo marche bien, pero no podemos generar expectativas porque los próximos contactos del CEFAM siguen siendo telefónicos. La enfermera no tiene este contacto de esta manera, entonces generamos una expectativa de algo que no puede resolver. Yo les contaba, la enfermera de Cadebra Verde son 7.000 y tantos, por ejemplo. Imposible que ella, aunque filtre todo, diga, mi equipo vamos a hacer esto, porque después empiezan las comparaciones y puede sentir el paciente que
claro, qué rico que recibí esto, pero ¿y por qué los otros no lo hacen? Y no logra dimensionar la otra carga laboral que tiene el equipo tradicional. Es un poco, Cintia, para contextualizarte que a lo mejor tenemos esas limitaciones. Si hubiésemos tenido más que un miércoles en la asignatura, yo creo que hubiésemos recogido tu propuesta, ¿ya? Pero yo los invito que esa iniciativa que tiene Cintia, de a lo mejor que ustedes pesquisen situaciones más o menos frecuentes, la puedan volcar a través de eso que ustedes vienen trabajando como los consejos a los adultos, ¿les parece? Porque yo creo que ya hay una iniciativa de una organización al interior de la escuela, ¿ya? ¿Les parece? ¿Te parece, Yo Cintia? creo que se pueden tomar algunas infografías que hicieron en base a las patologías, porque esas las revisó María Inés y las revisé yo. Entonces, las que estén más acotadas a atención primaria, las podríamos entregar como infografía. Ah, perfecto, o sea, ya hay algún material revisado, ya, súper. Están revisadas Sí, todas no venga a por, decir weá, pues a Julia. se llama María Inés y por mí. Disculpen, ¿alguien tiene el micrófono abierto, chiquillos? Sí, tiene que haber sido Por favor, Sebastián. silencien el micrófono, gracias. Vicente, parece. Entonces, yo creo que esos que ya están revisados, que encajen a las patologías crónicas, los podríamos utilizar, pero no nuevos, porque tienes razón, porque son, ¿cómo se Mira, llama? ahí la Harto. Adriana dice, hay varios que están revisados, perfecto. Veamos cuál de esas tiene la pertinencia para el contexto del crónico, ¿ya, Para el chicos? contexto Y crónico. pudiera ser, como entiendo lo que planteaba la compañera, a lo mejor por vía del teléfono, mandarle la fotito, algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, son infografías y algunos que son para específicamente Eso, para adultos se me había mayores perdido y la otros que carita. son para Sí. adultos, entonces tenerlos separados, lo que el contexto que corresponde a la que se atendió. Súper. ¿Ves? ¿Ya? Si todo tiene solución, bravo. Ven. Profe, la rúbrica de esto se va a subir. La rúbrica de evaluación. Sí, tenemos que tener una rúbrica. Se está formulando la rúbrica, tenemos que tenerla antes de que ustedes comiencen y en base a estos elementos. Hemos conversado bastante en la temática porque las instancias que van a tener no son muchas, entonces vamos a estar enfocados prácticamente en todo lo que es valoración y pesquisa diagnóstico, pero no en la intervención, pero está todo ajustado. Y eso se va a presentar a ustedes en la plataforma también antes del miércoles. Estamos trabajando para ustedes. Sí, chicos. Ya, profe, gracias. Ya, Chicos, ya en función de la hora, yo creo que ya vamos terminando. ¿Alguna última comentario, consulta? Profe, yo tengo una consulta. Cuando se aplica el protocolo de COVID, ¿en ambos casos sí o no, o solo sí? ¿Cómo eso, sí o no? Me perdí. La profe mostró una pauta donde salía hipertensión, diabetes y COVID, y decía, marcaba sí o no, y al lado salía el anexo. El anexo de COVID se Ya, lo que aplica. pasa es que eso era el recordatorio para no olvidar preguntar por COVID en algún minuto de la consulta, pero en el fondo tú aplicas las preguntitas del anexo COVID. ¿Eso me preguntas? Claro, pero se aplica en ambos casos porque me imagino que ahí sale como, ¿presenta síntomas sí o no? Y se aplica el protocolo de COVID. Sí, es que yo creo que lo más probable, a ver si tu pregunta es no necesariamente que lo tenga, que lo más probable es que si te dice que algún familiar lo tuvo, salga el tema en el contacto, salga el tema, uno debiera recoger y decir, ah, qué interesante, le puedo hacer preguntas sobre eso y les aplican las preguntas de sospecha, de sintomatología. ¿Y las preguntas de sospecha se leen textual o se dice como de forma que se entienda a la persona? No, la idea es que tú los términos clínicos los acerques a algo mucho más simple, por eso hay paréntesis y hay palabras más sencillas. La idea es que se lo hagas uno tras otro, porque la idea es concentrar todos los síntomas así, no es que tú estés hablando de un tema, te saltas otro, no, sino que cuando plantees las preguntas de COVID sean una tras otra, ¿ya? Puedes adaptar el lenguaje, no es problema. La idea es que sí captes que la persona te quedó claro de que te escuchó y te digo, no he tenido tos, o quizás sí ha tenido una tos irritativa, ¿ya? Es distinto si tienes un paciente, por ejemplo, y acá hay que ser súper, claro, lo vamos a ver en la tarde de todas maneras, el tema de cómo yo manejo el concepto de la escucha activa, de cómo recojo los datos, de qué tan atento estoy, porque si yo en la revisión de datos me doy cuenta que es asmático, ojo, es asmático, y le estoy preguntando por sintomatología de COVID y me dice que sí está con tos irritativa,
y yo le estoy preguntando por el contexto de los 5 a 7 días, y él es asmático, tengo que complementar. ¿Pero esa es la tos que habitualmente le da ahora que estamos en primavera? ¿O es algo que es nuevo para usted? ¿Usted cree que está haciendo una crisis por el asma? Diferenciar. Y yo le puedo decir, o sea, puedo chequear, sí, está con tos, pero paréntesis, por ejemplo, vivenciando crisis asmática o en crisis, sospecha de crisis asmática. O sea, también tengo que complementar. O sea, ¿se fijan cómo yo voy conectando los datos? Pero no se preocupen, lo vamos a ir viendo en la parte de la tarde. Ahora, la idea es que ustedes, la profe les mandó ya esa pautita de llenado de datos. Estos chiquillos pensando en que queremos que ustedes se concentren en la experiencia de la entrevista y facilitarle todo el tema de la recogida de datos, de la revisión de datos, ¿ya? Así que la invitación en la tarde es que ustedes hagan el ejercicio de mientras me vean a mí con la profe interactuando en esta situación. Voy a ser paciente. Que yo soy, claro, que la Sandrita va a ser la señora Ana, y yo voy a ser la persona que le hago el control. Ustedes van llenando todo esto, el campo de llenado. Así que tanto se familiarizan en la escucha y en tomar nota de algunos aspectos que salgan en el relato, ¿ya? Y lo revisamos, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ok, gracias, Romina. Ya, chiquillos, ¿estamos? ¿Les parece? Yo creo que están agotados, toda la mañana intensa de mucha información, así que necesitan un respiro. Sí, Pame, estoy igual. La Pame me dice, sí, estoy igual. Ya, chiquillos, cuídense mucho, ha sido un gustazo verlos y obviamente nos reencontramos más tardecito, ¿ya? Pau, quiero compartirle cómo quedó el formato. Se los voy a mandar. ¿Ya? Se los voy a mandar en PDF para que lo vean, pero voy a mandárselos también en Excel para que puedan interactuar y hacerlo más grande y completar ahí. ¿Ya? Ya. Ok, Está gracias, ahí. Sandrita. Para que Ahí vayan está. completando todo. Diagnóstico con los problemas priorizados, diagnóstico prioritario o diagnóstico potencial o de riesgo, intervención, indicaciones, derivación, consejería, motivo de consulta. Este es el mismo formato que se utiliza la ficha electrónica AVIS. Por lo tanto, usted tiene que tratar de hacerlo igual. ¿Ya? Sandrita, ¿te puedes subir a la primera parte? Quiero hacer una observación. ¿Acá? Sí, cuando dice sintomatología, leen ahí, completar anexo 5. Sí, es el que tienen ese anexo que usted como estudiante va a elaborar. Así que eso no lo tiene todavía, ¿ya? Para que lo considere que lo va a tener cuando ingrese a la práctica, que es la tarea que ustedes tienen pendiente por entregar. Para que no anden buscando el 5, porque el 5 es producto de usted. Así que después lo Y el incorporamos anexo al 3 ya está listo. Y el que lo voy a subir toda la plataforma del 311. Ok. ¿Ya? Listo, Pero esto se lo voy a gracias, subir Sandrita. en Excel también para que puedan interactuar y escribir. Ok. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Un placer. Nos vemos un ratito más. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, Chao, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, chicos, cuídense, nos Acuérdate de vemos. guardar la Chao, chao. grabación. Nos vemos. Chao, chiquillas. Salimos. Chao, Vidita. Oye, qué rico verte ahora. Chao. Que tantas caritas a veces no los veo. Ahora, Hernán está por ahí. Ya, vamos, nos vemos. Cuídese. Chao, chao.